Bien, buenos días para todos, buenos días para el auditorio, buenos días para la doctora. Hoy nos encontramos en este escenario, vamos a participar, digamos que más de una exposición en un conversatorio donde todos vamos a aportar un conocimiento y nuevas ideas con el fin de mejorar, digamos que le apuntamos a mejorar esa competitividad nacional a partir de las experiencias de otros países. Para este caso, tenemos cinco grandes expositores. El doctor William Ciabato, la doctora Evelyn Barreto, el doctor Juan Pérez, el doctor Leonardo García, y está también, el nombre de el doctor Ricardo. Ricardo. Ricardo, Ricardo Morán. Y quienes habla que va a estar pendiente de las intervenciones y por ende de aprender la evolución que tuvo el Laboratorio de México, donde se buscaba de cierta manera cómo interactuar o con la comunicación mejorara entre las problemáticas de la ciudadanía y el gobierno. ¿Qué es importante de este caso? Que empieza desde una parte pequeña y la idea es que migre de lo micro a lo macro. Normalmente siempre estamos acostumbrados en los grandes eventos competitivos a hablar desde lo macro hacia lo micro. Este caso en específico nos lleva a reflexionar que desde lo pequeño podemos llegar a lo grande. Eh, Hay unos componentes que cada uno de los actores van a desarrollar o van a exponer y de esa manera vamos a entender cómo funciona. Sin más preámbulos, le vamos a dar el ingreso al doctor William Ciabato, que nos va a dar el ingreso a esta conferencia que vamos a tener el día de hoy. Doctor Diego, muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañan esta mañana, a la doctora Paula Andrea. Muchas gracias por permitirnos compartir la experiencia de México y qué ha hecho México cada día para cambiar y ser mejor ante la sociedad. Primero, cuando hablamos del Laboratorio de México, estamos hablando que no es que cambiemos más tecnología, cambiemos más temas de transformación estructural, sino que lo que necesitamos es enfocarnos a esa sociedad, a mirar qué necesita la sociedad hoy en día en los estados para sentirse más seguros, pero también una sociedad responsable, que maneje principios, que maneje valores, que maneje cosas muy importantes y que todos los trámites que podamos desarrollar ante la sociedad cada día son mejores. Traigo una pequeña frase de la doctora Ana Fernanda del Congreso Privado de Competitividad 2025-2026 que dice, ni rajamos ni prestamos el hacha. Y la verdad, muchas veces cuando estamos trabajando en estas sociedades, tenemos el poder burocrático y no permitimos que los trámites sean más rápidos, sean más eficientes, sino siempre estamos colocando la piedra ahí para que demorar cada uno de los trámites. Ojalá que en su estado, en Colombia, cada día los trámites sean más eficientes, sean más rápidos, que es lo que queremos. Y no veamos esas grandes filas que se desarrollan y que se pierda tiempo cada día, sino que cada las cosas sean más eficientes. Tengo un concepto también de la doctora Mariana Mazzucato, que dice que las instituciones públicas deben manejar un rol de emprendedor, un rol de líder, de orientar, de transformar esa sociedad de cambio, que cada día ese cambio sea catalizador y mejor. Pero que ese cambio de la sociedad, como también en el Congreso Privado de Competitividad, una segunda frase que dice, queremos derechos amplios, pero pocas obligaciones. Sí, queremos nosotros como sociedad tenemos obligaciones de también cumplir unas normas, de mejorar, pero el Estado también tiene unas obligaciones muy importantes de aportar a ese mejoramiento de los procesos de la sociedad. Ya por último, desde la Revolución Cuarta nos dice que uno de los grandes procesos es capacitar al talento humano. Podemos tener talento humano en toda la sociedad, pero si ese talento humano no está capacitado, no está entrenado, pues no vamos a tener un mejoramiento hacia la sociedad. Cada vez que capacitamos a las personas, pueden hacer los procesos más eficientes, más rápidos.
podemos comprar los mejores computadores, pero si no sabemos manejar los computadores, va a pasar lo mismo. Entonces, hay que capacitar muy importante a ese talento humano para que cada día esta sociedad sea mejor atendida. Doctor Diego. Gracias, doctor William. Doctora Evelyn, por favor. Pues continuando con lo que mencionaba William, yo pienso que es aquí donde la innovación se convierte en una herramienta estratégica para enfrentar retos complejos tales como la violencia, la desigualdad, la movilidad, el medio ambiente, la educación, porque no estamos hablando de ocurrencias, sino de un enfoque que una esa creatividad de todos los actores en la comunidad, donde se evidencie no solamente experimentación con metodología, sino tecnología con empatía también, donde las personas puedan generar ideas, donde se puedan tomar esos recursos de las personas y poderlos materializar en proyectos que puedan aportarle a toda la ciudadanía, que todo pueda tener una empatía y que pueda estar todo ordenado y digamos, sincronizado para una mejora activa. Bien. Mi doctor Leonardo, ¿qué nos aporta en este caso? Mi doctor Diego y a todos los asistentes, muy buenos días. Definitivamente, este es un tema, como yo escuchaba en una de las conferencias, la conferencia más exactamente el día martes, donde se evidencia que necesariamente para ver sostenibilidad, para ver el escenario colaborativo, necesariamente tiene que estar inmersa como tal la sociedad, los actores de diferentes instancias, de diferentes por decirlo así, escenarios propios, tanto del aspecto civil como del aspecto público y de igual manera como la comunidad en general. Ahora bien, ¿qué serían esos laboratorios de innovación gubernamental? Pues sería obviamente unos diseños a futuro, pero que no sea a corto plazo, porque edificamos esos diseños a futuro como una política no tanto de Estado, sino más bien a nivel de políticas gubernamentales, pero tiene que convertirse en una política de Estado a largo plazo. Por ejemplo, un plan decenal de sostenibilidad, un plan decenal que invierta obviamente en esos escenarios de laboratorios, tanto a mediano, corto y largo plazo, aproximadamente unos 10 años, 15 años, para que den unos resultados obviamente eficaces, eficientes y que se puedan medir y consolidar para el andamiaje y la arquitectura de la comunidad. Ahora bien, el laboratorio, tienen en México los laboratorios de innovación gubernamental, exactamente en nuestras poblaciones, en León, o el famoso LIG, que son espacios donde el Estado investiga, prueba, y fíjense en esta palabra, mi doctor Diego y los demás asistentes, co-crear innovación, co-crear resultados, co-crear medios y mecanismos, pero también una parte fundamental es que arriesga. ¿Arriesga qué? Arriesga material, arriesga de igual manera escenarios propios de los fenómenos como tal de la sociedad, de inversión en diferentes facetas, en diferentes factores como tal. Ojo con esta palabra, la recomiendo, crear, elemental. Y de igual manera ahí nosotros podemos participar en esa famosa gobernanza colaborativa y aplicada, que obviamente es el reflejo de México de esta actividad propia, que es necesariamente, eh, que es necesariamente activar esos mecanismos como tal de investigación. Son sistemas colaborativos que unen necesariamente em, las actividades de la academia, del gobierno, de la ciudadanía y también, obviamente, del sector privado. Así como dicen algunos, como algunos conocedores del tema, Barber, Prodau, Ramírez, Alujas, entre otras, y la misma OCDE, ¿no? Que es ese foro internacional que inclusive nosotros en Colombia fue ratificado y fue aprobado en el 2020 como tal, que es obviamente el Foro Internacional de Economías y de Mercado que promueve esas políticas en el tema económico, en el tema social, en el tema de prosperidad y en el tema de bienes, que argumenta unos liderazgos de orden pragmático, una cultura de innovación, un diseño centrado en las personas y
esa itineración constante y los datos de evidencia para tomar decisiones. Ahora bien, ese diseño centrado en las personas, ¿qué podemos argumentar? Por acá busqué una palabra que la he obviamente basado en diferentes escenarios, que es el antropocentrismo, que es que todo gire en torno a la sociedad, pero indudablemente a la persona. Continuamos entonces con este debate y con esta socialización de nuestro tema en mi doctor negro. Gracias, mi doctor Leonardo. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo. ¿Qué nos puede aportar, doctor Ricardo? Buenos días a todos los asistentes. Entonces, los laboratorios de innovación gubernamental son mucho más que espacios creativos. Podemos decir que son motores de transformación institucional que actúan en cuatro dimensiones clave. Primero, está en cambiar las estructuras. Entonces, en este punto se introducen metodologías ágiles y procesos interactivos que rompen la lógica burocrática tradicional. Tenemos un segundo punto, es donde debemos renovar los liderazgos. Entonces, formar líderes capaces de gestionar la incertidumbre y trabajar con visión estratégica. El tercero, eh, tenemos que romper silos. Entonces, acá se fomenta la colaboración entre las áreas que antes no se comunicaban, creando equipos multidisciplinarios, que es muy importante para llevar a cabo cualquier actividad o proyecto. Cuarto, impulsar formas de participación ciudadana. Entonces, aquí la ciudadanía deja de ser espectadora y se convierte en co-creadora de soluciones. Entonces, un ejemplo claro que lo vimos en el Lab León, que es donde proyectos como Hack León, Seguridad Total, entre otros, integraron tecnologías y participaron la ciudadanía para resolver problemas reales. Además, la creación de la sociedad de innovadores públicos y sociales que dejó un legado que trasciende a las futuras administraciones. Gracias. Bien, continuando con el tema, aquí vamos a hacer una pequeña reflexión y pues nos retrocedemos en el tiempo y nos vamos al informe de competitividad que tuvimos esta semana. Es importante entender que dentro de ese recorrido que tuvimos dentro de ese informe, eh, hubieron dos componentes. Lo primero es cómo estamos competitivamente y segundo, tuvimos un panel de expertos donde hablaron de unos temas específicos. Hablaron específicamente de seguridad, de salud, estuvo la doctora Paula explicando toda la parte de tramitología. Yo me voy a enfocar aquí en dos temas en particular y es en la parte de seguridad y la parte de salud. Eh, si bien muchos vieron el video o vieron la exposición, pudieron darse cuenta que estos laboratorios tienen unas estadísticas muy bien argumentadas de cómo está actualmente el país en temas de seguridad y en temas de salud. Si podemos notar, pues la mejoría ha sido significativa en los últimos años por falta de inversión, por falta de atención, se han incrementado las quejas de atención médica. Entonces, la reflexión viene a que nosotros debemos comenzar a evidenciar esos laboratorios de innovación como una forma de cómo mejorar esas falencias que tenemos ya evidenciadas en estos tanques de pensamiento. Siempre he pensado que todos nosotros, desde nuestras organizaciones, desde nuestros puntos de trabajo, pues podemos aportar a mejorar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mirando de qué manera podemos apoyar al Estado con nuestros deberes. Muchas veces siempre pedimos, siempre estamos pidiendo, pero nunca estamos dispuestos a cumplir con esos deberes. Entonces yo sí los invito a que nos pongamos en la camisa del Estado y de todos y digamos, oiga, yo tengo unos deberes con el Estado y pues que desde ahí comencemos a participar, porque muchas veces le damos la responsabilidad a las grandes plataformas.
y siempre pensamos que la obligación es de las grandes plataformas, del Estado, de la administración pública, pero se nos olvida que nosotros como ciudadanos, pues también hacemos parte de esos componentes de mejora. ¿Listo? En este segundo componente vamos a iniciar con el doctor William. Otra vez tenemos la segunda parte de la intervención. Doctor William, Doctor, tiene la palabra. gracias, doctor Diego. Doctor Diego, quería traerle un dato muy importante del Consejo Privado de Competitividad 2025-2026, donde nos dice que la eficiencia del Estado. Y en la eficiencia del Estado nos dice que en Colombia cada 20 días se están desarrollando 23.8 normas diariamente. O sea, un país de normas que tenemos constantemente que nos va a restringir cada día acercarnos más hacia el Estado, hacia la comunidad. Y me voy principalmente al laboratorio en México, que fue desarrollado entre el 2014 y 2016 por instituciones como el Instituto de Monterrey, donde empezó a reflexionar y a escuchar a la sociedad, a escuchar a esa sociedad sobre un cambio más eficiente, más equitativo, que pudiéramos tener mejor avance en la ciudadanía. La ciudadanía cada día espera más participación del Estado y esa participación en datos abiertos que sean confiables, que algún momento de consultarnos puedan llevar al análisis de la data para poder invertir en buenas políticas públicas, en buenas necesidades que tienen las personas, pero también que esos servicios sean ágiles, que sean fáciles, que nos permitan cada día progresar y desarrollar aspectos más importantes, que no perdamos tanto tiempo a punta de trámites de gobernanza, doctor. Entonces, quería darle pues ese gran aporte de tema de la seguridad y especialmente pues vemos que cada día la justicia tiene que ser un poquito más fuerte, más exigente. Si hay seguridad en cualquiera de los estados, hay inversión, hay crecimiento, hay fortalecimiento, pero que esa seguridad la pueda brindar el Estado colombiano, doctor Diego. Gracias, mentor. Doctora Evelyn. Como venían diciendo, en esta segunda etapa, del 2017 al 2018, el laboratorio se convirtió en política pública municipal bajo el eje innovación y buena gobernanza. De allí surgieron proyectos muy interesantes como el 10 de Mayo Emprende, que era un programa orientado a promover el emprendimiento local, especialmente a través de pequeñas iniciativas comunitarias o familiares, y pues esta permitía impulsar ideas de negocios de manera accesible, fortalecer capacidades de emprendedores y también concretar proyectos ciudadanos con apoyos municipales y espacios colaborativos. También estuvo el Campus Madero, que esa fue una intervención en espacio público para transformar un área deteriorada en un punto de encuentro social donde podía conectarse la cultura y la creatividad. Este generaba pues actividades educativas y deportivas, expresiones artísticas, convenciones vecinales y prototipos urbanos. También no dejaron de lado unas ideas como el perro parque, que fomentaba la tendencia responsable, crear áreas de seguras para las mascotas, prototipar nuevos formatos en parques temáticos. Esto quería decir que muchas de estas ideas se hicieron con ayuda de la comunidad para construir esas nuevas estructuras que pudieran aportar realmente a las necesidades que ellos tenían. Por último, hubo un proyecto que era Los Retos Compartidos, que era un programa basado en el enfoque de innovación abierta, en el que el gobierno, ciudadanía, empresas y academias trabajaban juntas para resolver problemas en común. ¿Esto qué quería decir? Pues que según su lógica identificaban desafíos locales, convocaban soluciones colaborativas, generaban aprendizaje para políticas más amplias. Entonces, esto ayudó sin duda a que la participación de esa comunidad fuera clave para estos procesos de innovación. Continuamos Bien, entonces. mi doctor Leonardo, por favor, para ir cerrando con sus aportes y ahí vamos ya culminando nuestra exposición y nuestro tema. Gracias, nuestro moderador Diego Negro. Para todos los que nos observan y los que nos están
evidenciando nuestro trabajo. Realmente, será el escenario de la competitividad? ¿Qué abarca? Para mí realmente, desde mi punto de vista, la competitividad necesariamente tiene que ser una sostenibilidad, tiene también que ser un elemento clave, la innovación, tiene que ser también la proyección a esos plazos que ya hemos acordado y sobre todo vuelvo a la evidencia de esa gobernanza colaborativa, de esa gobernanza pública, de esa gobernanza donde está interactuado, por decir así, todos los actores necesarios, sabidos y por haber dentro de la sociedad. Ahora bien, el diseño a futuros que estábamos trabajando, en el 2018 al 2021 llega la conciliación en la referencia que estamos socializando y se crea el famoso Lab León, que significa es un desarrollo manual, es unos procesos y acepta obviamente como tal, acepta y adopta una metodología, un diseño HAM, de igual manera el desarrollo de un pensamiento de diseño y pues, también de una evidencia de la famosa arquitectura de horizontes. También podemos hacer un énfasis y una profundización en el tema de que la ciudadanía es partícipe, de que se brinden unos datos abiertos, y ahí la importancia de escenario. Brindar los datos abiertos, conocimientos públicos, dinámica institucional, dinámica ciudadana para ese conocimiento y la acertada entendimiento de esos datos abiertos y por último, uno de los más importantes que me atrevo a señalar de esa sociedad con inclusión es los procesos participativos. Ahora bien, se destacan un tema de proyectos como los que he podido observar, como por ejemplo el Sensa Citizen, de igual manera el Hack Leon, entre otros, que significa una seguridad total, y de igual manera dos últimos, los nuevos modelos de espacios públicos y por ende la transparencia y datos abiertos. Nace una sociedad innovadora de datos públicos y sociales, la evidencia de lo público, la evidencia de tener ese tejido de los datos abiertos, pero a nivel público, a nivel abierto, a nivel que de que se soliden y que la sociedad y la comunidad entienda lo que está haciendo en estos temas y en estos escenarios propios, que obviamente trasciende a un legado como tal del municipio. Ahora quiero hacer y que me brinde esa oportunidad para que Nuevo León fue obviamente escenario en estos años pasados de dos importantes encuentros a nivel de sostenibilidad, a nivel de gobernanza, entre otros como tal, que es el Global Innovation and Innovation Summit, que significa obviamente el tema centrado en la movilidad, tanto en la electromovilidad y por ende en la movilidad propia. Y de igual manera el Global Summit on Innovation Districts, que es el enfoque en el desarrollo de ecosistemas de innovación. Recordemos esa palabra, ecosistemas de innovación. Qué interesante esa palabra, ecosistemas. Y de igual manera que es enfocado en el desarrollo tanto de los mismos ecosistemas como en la innovación a través del medio ambiente, entre otras cosas. Siga, señor moderador, doctor Diego. Muchas gracias. Doctor Ricardo, siguiendo con esto, entonces, ¿qué nos enseña el Laboratorio de León? Laboratorio de León entonces nos deja aprendizajes esenciales sobre cómo innovar en el sector público. Entonces, innovar requiere una narrativa clara y respaldo político, porque, o sea, sin que una historia que inspire y sin un liderazgo comprometido, cualquier esfuerzo se diluye. También nos muestra que la innovación pública es más cultural que presupuestal. Entonces acá no depende tanto del dinero como de la apertura al cambio y la disposición para experimentar. Entonces, para que funcione, se necesita liderazgo visionario, una colaboración ciudadana y equipos multidisciplinarios, ya que los problemas públicos pues son complejos y no se resuelven desde una sola mirada. Se requieren varias ciencias para este apoyo. Además, los mayores enemigos son el miedo al fracaso y la falta de continuidad. Todo esto pues porque innovar implica asumir riesgos, aprender de los errores
y garantizar que los procesos trasciendan en el tiempo. Entonces acá se integraron tecnologías y la participación ciudadana, que es importante. Además de esto, sembró capacidades permanentes como la creación de una sociedad de innovadores públicos y sociales. Esto crea un legado que sigue promoviendo innovación más allá de un gobierno municipal, ¿no? Que también es posible hacerlo en todo México. Entonces, en síntesis, innovar es sembrar procesos, no decretos. Entonces, innovar, podemos decir que no es un lujo, es una necesidad para gobiernos que quieren ser relevantes en la cuarta revolución industrial. Y nunca olvidemos que la innovación pública no se trata de apps o gadgets, se trata de confianza, colaboración y un propósito general. Muchas gracias. Siendo así, le vamos a dar la intervención al doctor Juan José Pérez, que lo teníamos olvidado, pero no menos importante en esta conferencia. Lo vamos a escuchar con su tema. Va a ir cerrando ya nuestras conclusiones y temas de el caso de León. Vale, doctor Diego, muy amable, muchísimas gracias, muy buen día, doctora, compañeros. Bueno, para hacer el cierre de este análisis que le realizamos al Laboratorio de Innovación de León, y siendo León la tercera ciudad en importancia en México económicamente, quisiera hablar sobre los indicadores. Mm, y surge una pregunta muy importante y se dice si en realidad estos laboratorios están produciendo evidencia o no, ¿cierto? Como lo mencionaban mis compañeros, pues obviamente entre el análisis de este caso, de este laboratorio, entre el año 2017 y 2021, existieron proyectos valiosos, intervención en el tema comunitario, ciencia ciudadana, datos abiertos, dirigidos al espacio público, al emprendimiento social. Pero cuando revisamos las mediciones, existen brechas fundamentales, grandes. Vemos que en el documento sí existen datos y encontramos datos someros como personas beneficiadas, número de participantes, cantidad de visitas realizadas, número de funcionarios capacitados, pero no se identifica dentro del documento la existencia de un sistema formal de indicadores. No hay una línea base, no hay metas, no hay metodología para darle claridad a esta evaluación realizada, sino que se están contando más actividades y no transformaciones. Se está midiendo la presencia de personas, pero no se está midiendo el impacto. Se está viendo el volumen, pero no el valor público. Y aunque se reconoce que explícitamente la necesidad de crear un instrumento de evaluación, en el laboratorio se sigue dependiendo de cifras aisladas, y no solo este laboratorio, sino muchos laboratorios, que funcionan más como evidencias anecdóticas, pero no como indicadores estratégicos. Esto no es un problema para el municipio de León, ¿cierto? Sino es un síntoma que existe en toda la región. En toda América Latina se siguen creando laboratorios y más laboratorios, incluso aquí lo vemos en Colombia, en diferentes regiones del país, pero todavía no se están evaluando los cambios del gobierno, porque pues obviamente, como hablaban mis compañeros anteriormente y mencionaban el tema de la política pública, depende si ese gobierno la adopta o no, o qué fuerza le da, si le da continuidad o no, si hay una gestión para continuar con esos resultados que se han dado en los laboratorios y si eso va pues a repercutir en la vida de las personas. Entonces, ahí nos preguntamos y decimos cómo se puede avanzar. Y entonces las preguntas o la creación de indicadores, pues debería de ser si a un futuro, digamos en 6 meses después, hagamos una medición, si los resultados de estos laboratorios si funcionaron o no, o si existe confianza en el gobierno y el gobierno cambió. Este caso puntual en México, de esta ciudad, vemos que hubo una continuidad del gobierno, un gobierno le entregó al siguiente gobierno.
en ese municipio y hubo una continuidad, pero pues eso a veces depende muchas veces de la voluntad del mandatario que esté en el momento. Tal vez no se necesitan unos indicadores tradicionales, ¿cierto? Sino de evaluaciones evolutivas, iterativas, orientadas al aprendizaje y no a los castigos, ¿no? Es conveniente que se incorporen indicadores cualitativos y de valor para poder medir la cultura, medir ese aprendizaje institucional, el manejo de las redes, los cambios normativos, porque la norma, como lo decía el anterior compañero, es constante y más aquí en Colombia. Se crea muchísima norma y no ver solamente los números. Porque si miramos esa innovación pública, la innovación pública no se mide, sino esa innovación pública se queda en el momento como en una narrativa, ¿cierto? Y, y si se midiera bien, pues se pudiera convertir en política, en políticas públicas. Y podríamos terminar pues, con la siguiente frase, una frase que dice que los laboratorios no existen solo para hacer cosas nuevas, sino para producir conocimiento útil para gobernar mejor. La innovación no es innovación, sino genera evidencia. Eh, muchas gracias a los compañeros. Pues como dato final de estos indicadores, tenemos a México en la posición número 55 del ranking mundial de competitividad 2025 del Instituto para el Desarrollo Gerencial. Muchas gracias, doctor Diego. Gracias, doctor Juan José. El doctor Leonardo tiene algo para decirnos, por favor. Gracias, mi doctor Diego, y agradeciéndole por la generosidad en su coordinación a través de estos mecanismos en nuestra clase de qué tan competitivos somos y la evidencia que nos está presentando en ese momento la materia. Ahora bien, ¿qué es la función del servidor público o del funcionario público en otras instancias? Y estos laboratorios nos dejan unos cuestionamientos claves y realmente hay un escenario que todos debemos conocer como servidores públicos o debemos conocer y profundizar, es el famoso policymakers. ¿Qué significa un policymakers? El policymakers realmente, pues una palabra extranjera, pero el policymaker es el hacedor de políticas públicas. ¿Y qué tiene que tener un policymaker para ser una persona no aceptada dentro de la comunidad pública, sino un hacedor correcto de políticas, de evidencias como tal? Pues exige un liderazgo de política formado, de igual manera un servidor público alfabéticamente digital o dejar a un lado la analfabetización digital y más ese conocimiento en el tema de las comunicaciones, en el tema digitalmente, en la innovación digital, entre otras cosas, y de igual manera un visualizador de datos constantes, entre otras, y también podríamos estar argumentando, como lo dije de un principio, esa innovación, esa gobernanza colaborativa. Un servidor público, un policy maker que se rehúse a formar grupos, a formar laboratorios, pero obviamente con unos resultados de impacto, como decía nuestro compañero con anterioridad, que decía que necesariamente no es hacer laboratorios, sino que también tenga unos generadores, unos resultados de impacto, de sostenibilidad, de credibilidad ante la sociedad y por último, esa capacidad de experimentar, aprender, reaprender, desaprender y por último, que sean evidencias de unos resultados claros. Muchas gracias a todos, muchas gracias, señor doctor Diego. Bien, muchas gracias. Con esto le damos cierre. De antemano le agradezco a todos por la participación y la explicación y pues visualizar o ponernos en el espejo este aprendizaje tan importante. Sin antes mencionar y para ir cerrando, nos queda como aprendizaje que primero, Colombia es un país que, y lo tomo con palabras textuales de el informe de competitividad, una de que decían por ahí, no ramos ni prestamos el hacha. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde no hacemos ni unos ni otros. Entonces, eso para que nos quede ahí en la reflexión a todos. Y también, pues, que comencemos a aprender de que no tenemos que ser tan ambiciosos en los proyectos. Yo creo que con esto vamos cerrando y cerraría. Es no pensemos en planes macro.
Yo siempre he dicho que debemos empezar desde lo pequeño y vamos avanzando para llegar a lo macro. Eso es como cuando un niño, yo siempre pongo este ejemplo, un niño no corre, él primero gatea, pues se para, después da sus primeros pasos, después camina y por último corre. Entonces yo creo que con esta reflexión nos vamos de que primero hagamos cosas pequeñas y posteriormente vamos llegando a un nivel macro para que mejoremos en nuestro país. Al auditorio, muchas gracias por escucharnos. De antemano, si hay alguna pregunta, pues estamos dispuestos. La doctora Paula, quedamos a su disposición. Muchas gracias por la atención y por el tiempo suministrado para esta